Buenas tardes, en este momento voy a dar inicio a la explicación de cortes y secciones, escalas de ampliación y reducción en sistema métrico en inglés y normas ISO y DIN en formatos. Primero vamos a ver qué son los cortes. ¿Qué son los cortes? Los cortes es la representación de un objeto cortado imaginariamente por un plano o varios planos secantes. ¿Por qué están conformados los cortes? Los cortes están conformados por la sección que en un momento la vamos a explicar para dar a entender mejor esta definición, y representación de aquello que está situado detrás del plano secante. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de corte. Si vemos esta pieza, está cortada a la mitad y aquí se puede ver su corte. En los cortes se elimina la parte más cercana que tenemos nosotros, el observador. En este caso, esta es la parte más cercana. Por lo tanto, esto es lo que se elimina, es la pieza sobrante. Esto es el corte que nos queda. Hay diferentes tipos de corte. Por ejemplo, se pueden dividir en dos importantes: los cortes simples y los cortes complejos. Los cortes simples son aquellos que son divididos por un solo plano secante, y los cortes complejos son aquellos que contienen dos o más planos secantes. Voy a poner un ejemplo. Esta imagen nos muestra que es un corte simple. Si vemos aquí, está cortado por un solo plano secante. Y esta de por acá es un corte complejo. Si vemos, está dividido por dos planos secantes. Hay otros tipos de cortes bastante importantes, pero esos son los generales. Por ejemplo, está el corte por un solo plano. Esto es cuando el plano del corte coincide con el eje de simetría. Por lo tanto, no es necesario señalar el corte porque es bastante obvio y deducible con la vista. Si la pieza no es simétrica o el plano de corte no pasa por la mitad, sí es necesario señalar el corte porque no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, miramos esta pieza está cortada a la mitad, es decir, esta ya está hecho su corte, y aquí está la vista de elevación del corte con la señalización. O sea, aquí sí está señalado, bueno, pero no dice cuál, pero está señalado el corte. Aquí está la vista en planta, si podemos ver como la pieza está cortada. Aquí sí se puede ver el círculo entero, pero aquí nos enseña dónde es el corte. En este caso se corta acá la mitad y solo se puede ver el medio círculo, que es este que está aquí. Después está el corte por planos paralelos. Este se utiliza para piezas que tengan orificios y detalles en planos paralelos. Orificios son hoyos. Para representar el corte se considera que ambos planos se desplazan hasta coincidir en uno solo. Esta se utiliza más que todo cuando el objeto tiene como gradas, tiene orificios, hoyos. Entonces, por ejemplo, aquí se ven claramente los cortes señalizados. Ahí ven, aquí están las dos vistas, como la anterior. Otros tipos de corte bastante importantes: el corte total, corte por planos paralelos, corte por planos sucesivos, medio corte, corte por planos ocurrentes, corte local o corte parcial. Hay muchos más otros tipos de cortes, pero los más importantes son los que más se utilizan, son los que acabamos de ver. Como dijimos antes, los cortes están conformados por la sección y representación de aquello que está situado detrás del plano secante. ¿A qué nos referimos con que el corte está conformado por la sección? Y aquí viene la explicación de la sección. La sección se dice que es la intersección donde se toca el plano de corte con la pieza. Aquí está bastante claro. Si miramos, aquí está el plano de corte. Corta esta pieza a la mitad, como la anterior. Aquí está la pieza cortada. La sección es la intersección de eso con la pieza. Es decir, esto que se ve en rojo aquí es la sección. No incluye la parte de atrás como el corte. El corte lo incluye todo en general. En cambio, esto solo incluye la parte de adelante. Aquí está mejor representada la sección. La sección normalmente se representa con líneas verticales de 45 grados.
Entonces, aquí hay dos ejemplos, la representación normal y la representación afectada por el corte, y aquí se muestran las secciones de la misma pieza. Entonces podemos ver las diferencias de una representación normal, representación con corte y representación con sección. Aquí hay otro ejemplo de una sección. Si vemos, aquí esta pieza está cortada porque esta pieza se supone que era entera, y aquí dice bordes recién cortados, ahora visibles, este es el corte. Si podemos ver, el corte no abarca nada de lo que está atrás de la pieza, solo lo de enfrente para que sea más claro. Vamos a seguir con escalas de ampliación y reducción en el sistema métrico y en el sistema inglés. Para empezar, ¿por qué se utilizan las escalas? Las escalas se utilizan para la representación de objetos, porque la representación de objetos en su tamaño natural no es posible cuando estos son muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, si yo tengo el plano de una casa, no lo puedo representar con sus medidas reales, porque las medidas de una casa son muy grandes y no se pueden representar en una hoja. O por ejemplo, tengo el plano de un tornillo, si quiero un plano, si estoy trabajando con mecánica, ingeniería mecánica y necesito el plano de un tornillo, tampoco lo puedo representar porque no va a ser tan visible. Por lo tanto, para esto se utilizan las escalas, para evitar este problema y poderlo dibujar mejor y que sea más claro para los demás que lo están dibujando. La escala para quitar este problema aplica la ampliación o reducción. Para empezar, se define escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto a su dimensión real, es decir, escala es igual a dimensión en el dibujo partido la dimensión real. Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación. Es decir, aquí hay un ejemplo, el numerador está siendo más grande que el denominador, por lo tanto se trata de una escala de ampliación. Y si es al revés, es decir, si el numerador es menor que el denominador, se trata de una escala de reducción porque queremos reducir lo de la vida real. En teoría es posible aplicar cualquier escala. Nosotros podríamos escoger la escala que quisiéramos, pero se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con el objeto de facilitar leer las dimensiones mediante el uso de la regla u otro objeto de medición. Es más fácil utilizar las escalas que ya no son dadas, ya sea en sistema métrico o sistema inglés. Se utilizan los centímetros, metros, millas, kilómetros, pulgadas, depende de si es sistema inglés o sistema métrico. Por ejemplo, aquí en las fábricas de instalaciones se usa dimensión dibujo, 1 del dibujo, 2 de la realidad y así viceversa, 1, 5, 1, 10, 1, 20, 1, 50, depende del tamaño que le queramos dar. En construcciones civiles igual 1, 5, 1, 10, 1, 20, 1, 50, 1, 100, 1, 2000, etc. En topografía, en urbanismo. Escala de reducción, como he dicho anteriormente, se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Es decir, que los objetos que se dibujan son más pequeños que su tamaño real. Por ejemplo, una escala de 1:20 significa que una unidad, ya sea metro, milímetro, kilómetro, la unidad que nosotros le querramos dar, equivale a 20 unidades de la vida real. Esta escala se utiliza mucho para representar planos de casas o mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor, porque como he dicho anteriormente, no podemos poner las dimensiones reales de una casa en un plano o las dimensiones de una carretera o de un terreno, son muy grandes. Y la escala de ampliación es lo contrario, ¿verdad? Se usa cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande de lo real. Ejemplo, 2 equivale a 2 del dibujo equivale a 1 en la realidad. Entonces esa es la escala de ampliación. Se puede hacer mucho más grande, que 10 equivalga a 1 de la realidad, 20, 30,
etcétera, la que queramos dar dependiendo del tamaño que queremos hacer menor. Por ejemplo, un tornillo es bastante pequeño, lo quisiéramos hacer más grande, o hay piezas mucho menores que los tornillos que necesitaríamos la escala de ampliación para hacerlas más grandes en planos. Entonces, vamos a continuar con las normas DIN y las normas ISO. Para empezar, ¿qué son las normas DIN? Estas son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales. Estas surgieron en Alemania, las normas DIN y las normas ISO. Por ejemplo, ya en civilizaciones antiguas, como en Egipto, se habían tipificado los tamaños de ladrillos y piedras, pero la normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial, ante la necesidad de producir más y mejorar, pero el impulso definitivo fue a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1917, cuando se crearon estas normas DIN. Se crearon en la Primera Guerra Mundial ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar armamentos. Para esto fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y de ajustes precisos. Por eso se utilizaron estas normas y por eso se utilizan estos formatos. Entonces, los objetivos de las normas DIN es evitar la duplicación del trabajo, que ya sean los formatos hechos, el mantenimiento de la uniformidad y coherencia de la colección de normas, contribuir activamente en la creación de consenso, teniendo en cuenta las normas legales también, porque se normalizó eso, y hay muchas más, pero en este caso nos vamos a concentrar solo en los formatos. Las normas DIN están según su ámbito de aplicación. Las internacionales son las que pertenecen las normas emitidas por ISO 6, Unión y Internacionales de Telecomunicaciones. Entonces aquí es donde entra el formato ISO. Entonces, estos son formatos de papel, que son los tamaños de papel que están divididos en series, serie A, serie B y serie C. Por ejemplo, aquí puse las tablas de los formatos. Formato 0, por ejemplo, es de 841 por 1189 milímetros. A1, 594 por 841, A2, 420 por 594, A3, 297 por 420 y así sucesivamente. Tiene la serie A, tiene su A0, A1, A2, A3, A4, etc. Para que la medida de los lados cumpla esta propiedad, deben guardar una relación particular. Si llamamos X a un lado y Y al otro. En la serie A, la hoja de tamaño de un metro cuadrado recibe el nombre de A0 y las siguientes divisiones que reducen su superficie la mitad de la anterior reciben sucesivamente los nombres. Es más o menos la mitad, a veces no es exacto, pero la mitad de eso ya se va a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, etc. Luego está la serie B, que es menos común. Las hojas de la serie B en la medida geométrica de las hojas de la serie A y sucesivas. Así, B1 es el tamaño entre A0 y A1. Entonces, eso va siendo la mitad. B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, etc. Va siendo la mitad de, por ejemplo, B1 es la mitad entre A0 y A1, y así sucesivamente. Por ejemplo, B0 miren 1000 por 1414, B1 707 por 1000, B2 500 por 707. La serie C se utiliza normalmente para sobres y se define en la norma ISO 269, ese es el nombre. En el área de las hojas de la serie C es la medida geométrica de la área de las series A y de las series B del mismo número. Por ejemplo, el área de una hoja C4 es la medida geométrica de las áreas de una hoja A4 y una hoja B4. Entonces, eso significa que C4 es ligeramente mayor que A4 y B4, ligeramente mayor que C4. Pues que C4 es mayor que estas dos. El uso práctico de esto significa que
una carta escrita en papel A4 se ajusta dentro de un sobre C4 y un papel C4 se ajusta dentro de un sobre